Bienvenidos una vez más a Cuatro Polas y un Relato, el espacio donde cada semana Carolina, Andrea y quien les habla Andrés Felipe les traemos historias relacionadas con Colombia, algunos datos curiosos que no le interesan a nadie, pero pues que esperamos que encuentren un poquitico entretenido, ¿cierto? Primero que nada, darles las gracias a todos los que están conectados esta noche. Estamos avanzando ya en la mitad de esta segunda temporada. No sabemos hasta cuándo nos vaya a durar el chorro con esta segunda temporada, pero pues esperamos que ustedes nos vayan dando como indicios de hasta cuándo quieren ver episodios y cuándo quieren que salgamos a vacaciones de grabar. Ay, como Em, que digan, ay, ya, lárguense. Otra Háganse vez estos dan desear. dolor. Así como cuando uno tiene Sí. un set list en un concierto y corta pues con una canción esperando y tiene una guardada para el final para hacer el outro o el encore que le dicen en Estados Unidos y espera que la gente le pida otra y todo el mundo Y queda no la callado. piden. Ay, no, qué Es que con esta nos pecado. despedimos. Bueno, chao. Bueno, chao, lárguense. Ay, casi que no. La siguiente, pero banda. Ay, Bueno, no. después de esta introducción tan agradable, tan risueña, recordarles a todos que se suscriban al canal, que nos sigan en todas las redes sociales, eh, encuentran nuestros episodios en todas las plataformas disponibles. Obviamente preferimos que nos vean en YouTube, pues porque aquí pueden ver a mis dos contertulias con su belleza, que Hombre. son el plus en este podcast. Yo sí que me pongo una máscara. Una peluca. Pero bueno, después de tantas risas, hoy, como es habitual, vengo a quebrarles y a romperles el corazón con una historia Ay, qué que, cruel. sí, con una historia que bueno, espero que nos sirva pues a todos para reflexionar acerca de una problemática que viene aquejando a nuestro país y pues no solamente a nuestro país, sino también a nivel mundial, no nos digamos mentiras. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema. No les voy a decir Arrancamos. todavía qué es y ahorita ustedes se van a dar cuenta de qué Ya les iba voy a a hablar. preguntar. Ah, no, es que yo sabía que me iban a preguntar, entonces para que no me interrumpan, Ay, ahí Estamos fue. como no. agresivos. Mentira, retiro lo dicho. De pronto Carolina me casca. Ya salió la personalidad sumisa. Ah, güey. No. Ay, no, mentiras, bueno, no, no, ya comienza, comienza. Bueno, imagina que corres con tu familia buscando refugio. Afuera la guerra truena, las balas silban y el único lugar que parece seguro es la iglesia de tu pueblo. Te aferras a la fe, al sonido de los alabados que alguna vez acompañaron a tus muertos, confiando en que ahí estarías protegido. Pero un segundo después, todo se convierte en oscuridad, fuego y silencio. Esto no es una película, esto pasó en Colombia. El 2 de mayo de 2002, Bojayá vivió una masacre que todavía estremece la memoria del país. Hoy, en Cuatro Polas y un Relato, vamos a recorrer juntos la historia de Bojayá, un territorio olvidado, una tragedia anunciada y un pueblo que, a pesar de la muerte, sigue resistiendo con memoria y dignidad. Oh, wow. Otra masacre. Una masacre más. Y todas las que nos faltan, compas. Sí. Sí. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto respecto a la zona pues, en la que está ubicada Bojayá o estaba ubicada Bojayá. El Medio Atrato es un lugar donde la vida parece crecer de la selva misma. Un río inmenso, caudaloso, que conecta a comunidades afrodescendientes e indígenas, que desde hace siglos han vivido de su pesca, su agricultura, sus cantos. Y además de eso, pues el Atrato no es solamente un río, es la carretera, el mercado, la escuela y la vida misma para esas poblaciones. Igualmente es un escenario marcado por una paradoja brutal, tanta riqueza natural y tanto olvido estatal. En pleno siglo XXI, mientras Colombia avanzaba en sus grandes ciudades, en Bojayá la ausencia del Estado era casi absoluta, sin carreteras, sin hospitales dignos, sin seguridad.
El atrato se convirtió en columna vertebral de la vida, pero también en el camino perfecto para la guerra. Y es que para los grupos armados este río era un tesoro estratégico. Por aquí podían mover armas, drogas y hombres sin ser detectados. El agua que alimentaba a las comunidades también alimentaba la guerra. Durante años, las FARC, con sus frentes 34 y 57, controlaron la zona, pero a finales de los años 90 llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia, de quienes hemos hablado ya en episodios anteriores, ¿cierto? Correcto. Específicamente el bloque Elmer Cárdenas, y con ellas una lógica distinta: arrasar para imponer su orden. Lo que para los pobladores eran corredores de vida, para los armados se convirtieron en corredores estratégicos. Y detrás de esa guerra había intereses económicos que iban mucho más allá de las balas: el narcotráfico, la minería ilegal, la expansión de la palma africana y hasta megaproyectos como un canal interoceánico que alguna vez se soñó en la región. La Wow. población quedó en medio de todo esto, convertida en estorbo para quienes solo veían el territorio como un botín. Así, Bojayá no era solamente o simplemente un pueblo olvidado, era el tablero donde la guerra jugaba su partida más cruel y donde la vida de los civiles era la ficha más frágil. Hasta ahí el contexto. ¿Qué opinan ustedes de lo que llevamos ahí hasta el momento, compas? No, pues ya me puse a imaginar. A few moments later. Bueno, compas, entonces, ¿qué opinan ustedes de lo que llevamos ahí, del intro y el contexto, digamos, de esa región? No, pues ya me estaba yo aquí imaginando que o sea, es un lugar bastante alejado de la civilización, o por lo menos en ese entonces. Me imagino que cero avance tecnológico, o sea, no sé, estamos hablando del año 2000, 2002. 2002. 2002, eso, 2002. 2002. No sé, o sea, y aparte con todo el tema que mencionaste de las autodefensas, no, ya me imaginé este caos. Yo me quedo aterrada es porque qué increíble que en una zona tan apartada, solamente por el acceso a este río que va a traer como tanto poder, por así decirlo, a quien mande esa zona, uno pensaría que no pasa, pero si tú te vas a diferentes países, hay muchas guerras en este momento que está pasando solo porque son zonas que están conectando ¿cómo se dice? Marítimamente. Marítimamente, esa palabra. Entonces es increíble que una zona tan alejada, que es un río que trae poder, también crea una guerra inmensa. O sea, el poder es As- algo grandísimo que en vez de traer cosas buenas puede traer tanta Tanto violencia. dolor, tanto desastre, y que pues incluso hoy día se vive en bastantes regiones de Colombia. Si no, vean el problema que tiene el Amazonas. Sí, total. Que, Para quienes de pronto no viven en Colombia, o de pronto están viendo y escuchando este podcast con la traducción al inglés o a cualquier otro idioma, porque yo sé que ya dentro de poquito vamos a estar en eso, les explicamos. Resulta que Colombia es un país que en extensión es muy grande. ujú, Pocas personas, digamos, podrían creer el tamaño que tiene Colombia, y a comparación con países europeos es un gigante, ¿cierto? Obviamente al lado de Estados Unidos no, pero pues bueno. Hay unas zonas del país que están muy alejadas del centro. El centro es donde está la capital y donde están las ciudades como más desarrolladas, ¿cierto? Pues sin contar, digamos, las costas, que también tienen ciudades en desarrollo y que son muy grandes también, como Barranquilla, Cartagena y todo lo demás. Pero hay otras zonas, como por ejemplo las que están en el Chocó, en una parte también muy grande de Antioquia, en los llanos, abajo en el Amazonas también, inclusive por la parte del Cauca, que están muy alejadas del centro y que sufren problemas de no solamente de seguridad, sino eh, muchas problemáticas con respecto a la prestación de ciertos servicios públicos que en la ciudad nosotros damos por sentado: salud, agua potable, electricidad, internet y todo lo demás. Entonces,
Esta población, pese a estar en una zona muy rica naturalmente hablando, eh, carecía de muchas necesidades básicas pues que nosotros tenemos, ¿cierto? Ellos llevaban unas vidas pues normales, digamos, dentro de lo que se puede denominar la normalidad allá, donde en un principio la guerrilla de las FARC a través de dos frentes eran los que manejaban pues todo allá, ¿cierto? Y ya a finales de los 90 entra un actor adicional que sería las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya voy a seguir narrándoles más acerca del tema, pero sí quería preguntarles como que qué impresión les daba como esa primera parte del contexto, porque es verdad que muchas personas que viven en las ciudades, no estoy hablando de ustedes, sino de otros compatriotas que viven en ciudades capitales, están completamente desconectados y tienen una realidad supremamente alterada de lo que sucede en las regiones. Eso es lo que aquí en Colombia llamamos las regiones. Sí, y también en las zonas rurales, incluso cercanas a las ciudades. En las mismas zonas rurales se viven cosas que la mayoría de gente desde la ciudad ni nos lo imaginamos. Es verdad. Bueno, entonces ahorita vamos con el preludio de lo que aconteció el 2 de mayo del 2002. El 21 de abril de 2002, 7 lanchas rápidas surcaron el Atrato. No llevaban pescadores ni mercancías. Eran embarcaciones cargadas de hombres armados. Eran más de 250 paramilitares del bloque Elmer Cárdenas. Y lo más indignante, pasaron frente a los puestos de control de la Armada y el Ejército, y nadie los detuvo. Fue como si atravesara un corredor invisible de complicidad o indiferencia. La población lo vio con sus propios ojos, un ejército ilegal navegando impunemente hasta llegar a Bellavista y Vigía del Fuerte, dos pueblos que quedaron sitiados de la noche a la mañana. El miedo se instaló en las calles. Los paramilitares ocuparon el casco urbano, se movían como dueños del territorio, y la gente lo sabía. Si ellos estaban allí, la guerra no tardaría en llegar. 3 días después, el 24 de abril, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana dirigida al Ministerio de Defensa, a la policía y al ejército. El documento advertía: la población corre un riesgo mortal. Lo mismo hizo la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. El mensaje era claro: si no actuaban, la tragedia sería inevitable. Pero el Estado no reaccionó. No envió tropas, no evacuó a los civiles, no tomó ninguna medida. Y hay un detalle que hace aún más cruel este abandono. Desde el año 2000, el propio gobierno había ordenado retirar a todos los policías de Bellavista. Es decir, cuando llegaron los paramilitares, la comunidad ya estaba sola. Ay, no puede ser. O sea que llevaban 2 años planeando eso mínimo. Sí, porque la toma de decisión de dejar un pueblo tan Sí. importante, que tiene un río tan importante, que se sabe que se va a crear en algún momento toda esta guerra, porque van a sacar la policía de ahí, no entiendo. Ahí, pues digamos que uno de los factores que cobra una vital importancia es que estamos hablando de grupos paramilitares. Y Ujú. ustedes ya saben con qué gobierno está relacionado ese tema. Entonces, efectivamente, eh, hay una complicidad por parte del Estado. No es posible que en una zona que ya tenía policía y toda la cuestión, de repente diga, no, vamos a retirar tropas de ahí, vamos a retirar a la policía y parte sin Y, novedad. y de pronto el lugar, ay, ¿cómo es? Bojacá, Vos ¿cómo allá, es? vos Bojayá. allá. Bojayá, de pronto era considerado un pueblo o una región pacífica, o sea, como que de pronto entre comillas, ¿no? Que se pudiera argumentar, no, es que no se necesita fuerza militar o de policía porque no es que no pasa nada, no sé, o sea, puede haber un lugar en el mundo así, ¿no? Pacífico, que de pronto en ese momento se haya De pronto eh, en Suiza o en algún país nórdico o escandinavo, pero en Latinoamérica, Cambia.
Y menos en Colombia. Todos viviríamos allá. Ay, Sí. sí. No, en No, Sí, o sea, Latinoamérica pero es- ¿cuál o sería la sea, excusa? No entiendo cuál exacto. sería. Yo O aquí sea, en mi imaginación así un súper mundo perfecto de pacífica, mariposas sí, y y arcoíris. arcoíris, ¿es que dices? Sí. Pues Bueno, no, pues porque yo digo, o sea, para sacar a toda la fuerza, o sea, estoy la razón puede, impactronada. sí, claro, la razón puede ser mucho más sencilla y más macabra de lo que uno podría esperar, y es que obviamente como había temas de problemática con la guerrilla, eh, pues digamos que lo que necesitaba el Estado era acabar con la guerrilla a toda costa sin medir consecuencias, y eso no lo podían hacer a través del ejército ni a través de la policía porque ellos tienen sus limitaciones legales, obviamente, ¿cierto? Los paramilitares no tienen ningún tipo de limitación, igual que la guerrilla tampoco tiene ningún límite, eso sí pues cierto. Entonces yo me imagino que para poder contrarrestar la presencia de la guerrilla necesitaban era que entrara un grupo sin ningún tipo de limitaciones legales ni de ningún otro tipo, aunado a que cuando un grupo de estos al margen de la ley llegan a un pueblo específico es porque es una ruta perfecta para narcotráfico, lo que estábamos diciendo pues como en la parte del contexto, ¿cierto? Sí, Obviamente cuando hablamos de narcotráfico pues ya de entrada se sabe que hay no, muchos más intereses de por medio de lo que uno podría imaginar, ¿cierto? Incluyendo exacto. políticos, Sí, incluyendo, bueno, paras, narcotraficantes propiamente dichos, sí. guerrilla, ¿cierto? Sí, mucha mafia en general. Entonces digamos que esa decisión de sacar a la policía de allá era, me imagino yo que obedecía más a unos intereses superiores, en el mal sentido de la palabra, obviamente, para poder tratar de retomar como el poder allá. Entonces, como en Colombia siempre justificamos el uso de la fuerza y el bien justifica los medios, entonces, pues, Que suene, que suene. qué pena, estaba destapando la otra cervecita. Salud. Salud, salud, salud. Porfa, Salud. aprovechamos ese brindis para que por favor nos dejen en los comentarios un par de cervecitas haciendo chin chin, por Sí, chin favor. chin. Ay, sí. Bueno, sigamos acá que no vamos ni en la mitad y ya se está haciendo como tarde. Bueno, resulta que, como les estaba diciendo, la comunidad ya estaba sola, sola frente al río, sola frente a dos ejércitos dispuestos a pelear por un territorio, sola frente a un estado que cerró los ojos. La tensión en Bellavista crecía cada día. Los rumores corrían de boca en boca. Las FARC van a contraatacar. La pelea va a ser aquí y no hay salida. La gente vivía en una especie de espera angustiante, donde cada noche podría ser la última, y en medio de ese silencio denso, todos sabían lo mismo, era cuestión de tiempo. Bojayá estaba atrapado en la crónica de una tragedia anunciada, una historia que pudo evitarse, pero que el ejército, perdón, que el Estado dejó que ocurriera. Como El siempre. primer, como Qué siempre. angustia, ¿cierto? Qué angustia uno saber que en cualquier momento va a estallar una guerra y qué vamos a hacer si ellos no tenían los medios suficientes para de pronto irse, abandonar, dejar, ¿sí me entiendes? Qué angustia, ¿no? Sí, y también muchísima gente se resiste a dejar la tierra, a dejar, sí, lo que les pertenece. Claro, Entonces, es que imagínense ustedes que lleven toda una vida dedicados a su tierra. No conocen absolutamente más nada porque en esas zonas apartadas del país no hay oportunidades de poder estudiar algo diferente a cualquier tipo de formación, en agricultura, por ejemplo, ¿cierto? ujú. No, y así sea, así no sea estudiar, así sea simplemente tener la posibilidad de salir y conocer el mundo, de explorarlo y saber que existen otras herramientas, otras culturas, otras cosas que aprender para
ampliar ese mismo conocimiento y ese mismo desarrollo. Entonces, es eso, o sea, como que la limitante no solamente es no poder estudiar o no poder tener dinero, sino no poder tener visión también, porque esa visión abre muchos caminos también. Sí, claro, ayuda a romper paradigmas, ¿cierto? Entonces, igual uno no extraña lo que nunca ha vivido. Exacto, porque yo pienso que son generaciones y generaciones que vienen viviendo en el mismo pueblo, haciendo lo mismo, y eso se le enseña al abuelo al papá al niño, y muchas veces son las mismas familias viven y no tienen a dónde ir, no piensan que hay más oportunidades afuera, y si ya hemos vivido aquí toda la vida, ¿cómo nos vamos a ir y cómo lo vamos a dejar? Exactamente. No, y es que de todas maneras, independientemente de todo, pues si digamos tradicionalmente una familia ya tiene un sustento y tiene eh, como su forma de vivir, ¿por qué tendrían que cambiar esa mentalidad si es lo que les ha funcionado, ¿cierto? Está bien, normal. Pero entonces lo que estamos diciendo aquí en este episodio es que desafortunadamente esa población no tenía nada más hacia dónde ir. O sea, o se quedaban o se quedaban. Qué triste. Así, fin, no había Estaban, opciones. estaban secuestrados en su propia casa. Exactamente. Resulta que ya les voy a narrar cómo fue que se desató el infierno en Bojayá. El 1 de mayo de 2002, los disparos rompieron el aire en vigía del fuerte y rápidamente se extendieron a Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá. La confrontación que todos temían había comenzado. De un lado, los paramilitares que habían tomado el pueblo, atrincherados en el casco urbano. Del otro, las FARC, que se acercaban desde las zonas rurales, y en la mitad, la población civil completamente desprotegida. Las balas atravesaban las calles de madera, rebotaban contra las paredes de zinc y hacían imposible moverse. Fue entonces cuando comenzó la estampida desesperada hacia la iglesia de San Pablo Apóstol. Familias enteras, madres cargando niños en brazos, ancianos apoyados en bastones corrían buscando refugio. Más de 300 personas se congregaron dentro de la iglesia. Otro centenar se refugió en la casa cural y otro tanto en la vivienda de las misioneras agustinas. Los pobladores creyeron que esos espacios sagrados serían respetados, que es lo más normal, pero se Es equivocaron. que no, lo más normal es pensarlo, pero esa gente no respeta. O sea, tú piensas que no van a irrumpir en un templo sagrado, entre comillas, pero, pero pues no, esa gente no respeta nada. Obvio, sino que es que si nosotros nos remitimos a temas de, a ver, ¿cómo se dice esto? Mm, el derecho de la guerra o el derecho dentro de la guerra, hay unos estatutos que normalmente se tienen que cumplir. Por ejemplo, los hospitales, las iglesias, zonas, digamos, de la Cruz Roja y cosas así por el estilo, son intocables en la guerra. Pues de hecho, los civiles son intocables en la guerra. Básicamente, ¿qué fue lo que se inventaron? Creo que fue en el 45, en el 48, no me acuerdo bien. Fue decir, sí, listo, ustedes se quieren poner a dar bala Estado contra terroristas o lo que sea, háganlo ustedes, pero sigan estas reglas porque es lo mínimo, ¿cierto? O sea, Para no hay que tratar afectar al de, 100% de la población. exactamente, o sea, para humanizar un poquitico la guerra, porque ya sabemos que eso no tiene nada de humano. Y eso se está viendo ahorita con el tema de Israel y en Gaza. Tenaz. El que no lo quiera ver es porque se está haciendo el ciego, pues, El ¿cierto? marica. El huevón. Sí. Y, y lo peor de todo es que todavía hay personas en Colombia que justifican lo que está pasando en Gaza. Y no Ay, solamente en no, qué Colombia, a nivel horrible. mundial. A nivel No solo mundial, en pero qué Colombia. horrible. Ujú. Exacto. Y entonces, hoy que estamos grabando, pues que estamos en el mes de septiembre, ya la ONU emitió un pronunciamiento diciendo que efectivamente lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Tenaz.
Pero miren todo el tiempo que tuvo que transcurrir para que la ONU se pellizcara y para que la gente empezara a decir, ah, sí, sí, es un genocidio. A pesar de que ya desde mucho tiempo atrás, muchos dirigentes de Latinoamérica ya habían dicho, no, es que es un genocidio. Y la gente que decía que no, que como es un gobierno de izquierda, está diciendo bobadas y que no sé qué, bueno, lo que sea. Pero la realidad es una sola, más allá de que se llame genocidio, masacre o simple guerra o lo que sea, aquí estamos viendo víctimas inocentes que no tienen por qué estar soportando ningún tipo de daño y todavía hay gente justificando ese tipo de acciones. Volviendo pues digamos aquí a Colombia. Sí. Hay gente que a la que uno le pregunta hoy en día qué opina de lo que pasó en Bojayá y dicen, ah, no, si es que había que acabar con la guerrilla como fuera. No, ¿A Dios costa de mío. qué? Entonces, los invitamos esta noche, queridos seguidores y queridos nuevos escuchas, a que reflexionemos un poquito con respecto a lo que pensamos y deseamos en las regiones, mientras estamos sentados en en la comodidad, perdón, de nuestro sofá, con un plato de Ujú. comida, con electricidad, con internet, mientras hay gente que Sí. no tiene las mismas oportunidades y tienen que padecer este tipo de cosas. Por eso es que traemos este tipo de temas a colación, más allá del morbo que puede generar. La idea de nosotros es que a través de este tipo de historias, quienes no la hayan conocido porque no habían nacido, porque tengo muchos allegados que no nacieron en esa época, nosotros sí ya habíamos nacido, eh, Usted, Carolina y Andrea no, Está muy chiquita, chiquitica, chiquitica. pero quienes no conocen la historia están desgraciadamente condenados a condenados a repetirla. repetirla. Y el granito de arena que nosotros queremos aportar con este podcast va dirigido precisamente a eso, a que quienes no pudieron conocer la historia porque ya no la enseñan en los colegios, la puedan conocer por lo menos con nosotros un poquitico y eso les active el bichito de la curiosidad y se vayan a investigar en los libros o periódicos viejos o en internet, donde quieran, que igual ya hay mucha información en internet. El que no quiera aprender algo justificándose que porque no hay dónde encontrar, pues creo que estás No, es un pendejeando porque ya, perezoso. exactamente. Sí, no. Entonces Es los que por ahí invitamos, leí algo en estos días y quedó sonando y se suma mucho a lo que estás diciendo, Andresito, de las personas que dicen, ah, es que era necesario que acabaran con la guerrilla. Y es algo que es un caso que está pasando acá sobre la muerte de este, no sé, yo me imagino que lo deben saber ahí, del muchacho que mataron enfrente de todo el mundo en la Universidad de Utah, creo que es. Yo Entonces escuché hay la mucha noticia. separación en este momento por esa muerte de ese muchacho que Charlie mataron, que le Kirk. pegaron el tiro. Ajá. Y salió algo que decía que la única vez en que las personas piensan en injusticia es cuando les toca a ellos. Y eso Ujú. me quedó sonando porque yo creo que todos hemos caído en eso. Pensamos, ah, no, es que eso es lo mejor, pero es que nosotros no tuvimos que vivir la guerra, ¿cierto? Nosotros no tuvimos que vivir eso. Entonces es Ese verdad, a veces dolor. exacto, a veces la injusticia la pensamos nosotros, pero cuando nos toca, ¿cierto? Ah, sí, Mm, fue injusto cuando nos tocó a nosotros. Claro, sí. y paradójicamente en Estados Unidos está pasando lo que pasó los últimos meses a partir de la desafortunada, eh, ¿cómo se dice? Del desafortunado suceso con Miguel Uribe, Ujú. el atentado. Qué atroz desenlace, de verdad. Total, total. Y tanto el ataque contra Charlie Kirk, o como se llamara el señor allá en Estados Unidos, Sí, o Charlie contra Kirk. Miguel Uribe Turbay, o contra cualquier otro colombiano, cualquier ser humano, debe ser eh, es reprochable, porque es que la violencia nunca es la opción. La solución, ajá. Ujú. Pero lo paradójico de estos dos casos puntuales es que ambos eran defensores del porte de armas para los ciudadanos. Sí. Para defenderse. Incluso Yo a veces he querido este, tener un taser. Ah, pero eso es diferente.
es diferente. Y yo me imagino como que Un gas pimienta. un gas pimienta. O sea, ¿Qué esas vas a son hacer? cosas que, o sea, esas son cosas que digamos, sí tienen como, a ver, como proporcionalidad para uno poderse defender. Una pistola de Pero venir a... balines. No, Eso hace daño. Sí, ese daño. claro, en Cali no tenemos un concejal que salió a dispararle a manifestantes y precisamente por eso se volvió famoso y es concejal y Y es tampoco ha hecho nada como concejal. concejal. Sí, cierto, en el paro aquel. Exactamente, y se convirtió en un candidato del Centro Democrático Qué increíble, de verdad. y no tengo que decir más nada, es que solamente decir el partido ya estuvo. Bueno, cerrando el paréntesis de la política, Ay, sí, Nos que que no nos dejamos vayan llevar, a... perdón, nos fuimos Sí, por las ramas. Disculpa. Es que tenemos mucho que opinar. sí, no, obviamente, y ustedes también que están viendo el episodio, si tienen algo para opinar de política, háganlo con mucho respeto, porque aquí la idea no es insultarnos ni agredirnos unos a otros, con argumentos, por favor. Con Y el argumentos y con argumento, amor. sí, y el argumento no puede ser es que su mamá es una fea, no, argumentos pues que sean serios, serios. O, sí, no, que no van a salir acá con el argumento típico, es que ustedes son izquierdosos, no, Andrea es más de derecha que cualquiera, pero yo también la quiero mucho. Yo Y también la normal, quiero no mucho. pasa nada. Pero es de los buenos, es de los Izquierdosos. buenos. Izquierdosos. Abajo Acá comunistas. respetamos. Pero para que vean cómo nos entendemos. Sí, no, es que vuelve y juega. Aquí antes de cerrar el paréntesis, cualquiera de nosotros tres puede tener una opinión con respecto a cualquier situación, pero eso no quiere decir ni que nos faltemos al respeto, ni que nos dejemos de hablar, ni que nos agarremos, porque es que eso no tiene nada que ver con la No tiene- convivencia. Ni O vamos sea, a solucionar nada. Esto, con la muerte de este muchacho, que ni a mí no me gusta ni pronunciar el nombre, ujú. eh, ustedes no saben, un paréntesis un poquito largo, ustedes no saben la pelea tan berraca que se creó en mi grupo familiar. O sea, en mi grupo Sí, familiar sí la puedo se creer. creó la Tercera Guerra Mundial, porque unos estamos de acuerdo, otros en desacuerdo de lo que él decía y de lo que él hablaba, ¿sí me entiende? Algunos somos más izquierdosos, otros somos de la derecha, otros somos más republicanos, y yo les dije, solo hice un comentario, muchachos, voy a hacer un comentario de algo que encontré, pero es solamente para que lo vean y no comamos solo lo que nos dicen las redes sociales, sino para que lo meditemos y pensemos bien, pero no es para pelear. Mía, yo dije pelear y al momentico estamos agarrados, casi nos bloquean, mi tía se salió del chat, horrible, o sea, no, fue horrible. Entonces la invitación aquí es que todos tenemos que respetar los pensamientos, nosotros no vamos a solucionar nada, o sea, peleando, Y es que además separándonos. siempre vamos a tener opiniones distintas, porque si todos Ahí, Exacto. Y pensamos el y cambio decimos lo viene, mismo, exacto, y el cambio viene desde, y como yo les dije a ellos, el cambio viene desde la familia, desde que a pesar de que todos tenemos diferentes pensamientos y diferentes opiniones, eh, nos respetemos. Crece desde nosotros, desde la familia, porque afuera no vamos a solucionar nada. Porque mi tía diga que qué pesar del cristiano, él no va a revivir, y porque yo diga otra cosa, tampoco lo van a dejar de matar. Entonces, ya pasó, respetémonos. Como a los 2 días mi tía volvió a entrar al grupo y ya somos una familia feliz. yo soy muy de acuerdo con el 90% de lo que dijo Carito, pero difiero en una parte. ¿En cuál? Dígame para bloquearlo de una vez. Ay, ay, ay. No, yo digo que las personas se respetan, pero no todas las opiniones merecen respeto. Exacto, así sí. es. Verdad. Lo digo y lo digo pues con mucho cariño para todos los que nos están viendo y escuchando. No todas las opiniones merecen respeto porque desafortunadamente en este momento nuestra sociedad eh, se le olvidó que antes de uno emitir una opinión tiene que argumentar o tiene que fundamentarla en algo sólido. Yo no puedo respetar una opinión que viene sin ningún tipo de fundamento solamente porque respeto a la persona completamente.
pero no todas las opiniones son respetables. Por ejemplo, alguien me puede venir aquí a decir que Hitler fue el mejor presidente del mundo o mejor líder político, lo que sea, y que sus mm, programas de gobierno fueron lo mejor, y yo tengo que decir que yo no voy a respetar esa opinión. No, claro que sí. No por eso te vas a ir a puños y a guerra con la otra Obviamente persona, no, ¿cierto que porque no? respeto a la persona. Bueno, mi Entonces tía se uno, salió porque ella dijo que este muchacho Kirk era un cristiano muy bello y que era un muchacho muy bueno y que todas las opiniones se le tenían que creer. Y yo dije, pues Hitler también era cristiano y mire lo que hizo. ¡Pan! Se salió del chat. Y Tía, por mandé, y favor. mandé el sticker de Hitler que tiene que hace el corazón así. Ya, casi me bloquea. Pongámoslo aquí. no, ya, Póngalo ya. ahí, póngalo. Pero mi tía ya me quiere. Otra vez. Otra vez. Bueno, eso está muy bien. Bueno, Pero sí es eso, no voy a respetar, o sea, respeto y no me voy a ir a guerra, ni con eso, y con muchas cosas, hay muchos otros temas. Por ejemplo, yo soy una persona que cree en Dios, en el universo, en todo lo que ustedes me pinten, yo lo creo. Y tengo amigos que son ateos y no creen en nada. Carolina Y cree los en amo y los todo. adoro. Hasta Eso. en la palabra del ex cree. Hasta yo iba a hasta decir eso. les me creí. Y tengo amigos que no creen en nada y nos llevamos súper bien. Y yo respeto lo que ellos piensen y ellos entenderán y yo entenderé por qué. Porque es que si nos peleamos igual no va a cambiar nada. Ni él va a cambiar de opinión, ni yo tampoco. Bueno, Carolina, Así- si usted sigue hablando, vamos a pelear aquí. Ya, Ay, mejor sí, dicho. no, ya, ciérrenme, ya, quítenme la parola. ush, eso no lo podemos hacer nosotros. Bueno, más bien le damos la parola. Eso, démosle la parola. Le cedemos la parola, Andrés. Ay, ay, no, yo tengo la parola, se dice, ok. No. Caro acaba de entrar al chat. Ay, no. Ay, no. No fuimos entre las ramas, cerremos paréntesis, Sí. Andresito, Nos siga. fuimos en una rama muy larga ya al final. Ay, tan chicanero. No, no. No, ya me sonrojé, hijo de pucha. Sí, ya está sudando. Bueno, no, estoy sudando porque está haciendo mucho calor, no tengo aire Ay, acondicionado. también. ¿Verdad, seguidores? Vamos a abrir una vaca aquí para que ustedes de pronto contribuyan con cualquier centavito para este podcast tan humilde que hacemos con las uñas. Sí. Que nos puedan ayudar con cualquier cosita, ¿cierto? Está bien. Cualquier 10 milloncitos. Una Si alguien tiene lagañita. por Que ponga aire ahí acondicionado, 1.000.000 de ¿qué? pesos que le esté estorbando en el banco, nos lo puede enviar, por favor, Eso. pues no pasa nada. Aquí ¿cierto? les vamos a poner el código QR de Neki. Ay, hombre. Es para una Ay, justa bueno. causa. Retomemos, pues. Retomemos. Bueno, los paramilitares, en abierta violación del derecho internacional humanitario, se apostaron alrededor de la iglesia. Se ubicaron en el patio de la escuela, en un anillo de concreto, frente al templo, y convirtieron a la población en escudo humano. El párroco Antún Ramos y otros líderes comunitarios suplicaron que se retiraran. Les negaron la entrada al templo, intentando al menos preservar la neutralidad de un espacio de fe, pero las súplicas fueron ignoradas. La guerra ya había acercado al lugar más sagrado del pueblo. La mañana siguiente, 2 de mayo, los combates se reanudaron con una ferocidad implacable. Las FARC, instaladas en el barrio Pueblo Nuevo, comenzaron a lanzar cilindros bomba, artefactos improvisados hechos con cilindros de gas rellenos de explosivos y metralla. Y estos los estaban dirigiendo pues hacia las posiciones donde estaban los paramilitares. Para quienes de pronto hayan vivido debajo de una piedra los últimos años, un cilindro de gas
Pues es un cilindro lleno de gas. Fin de la explicación. Ay, tan bello, estaba Mentira, tan no. perdida. Yo estaba aquí pensando, ¿qué ¿Una será un qué? Vea, cilindro? antes Una de pipa. que tuviéramos acá el tema del gas natural en redes, que llega a los apartamentos y a las casas, antes le tocaba a uno conseguir los cilindros llenos de gas, obviamente. Em, Señora. em, Antes no, todavía, porque en la finca de mis abuelos no hay gas de ese tubito, Ajá, toca comprar pipa. exactamente. Entonces todavía hay cilindros de gas porque hay muchas zonas que no tienen, como dice Andrea, muchas gracias por la aclaración, no tienen redes de gas natural. Volvemos a lo mismo, cosas que nosotros damos por sentado, en otras regiones no existen. Ujú. Bueno, entonces resulta que lo que hacía la guerrilla en ese momento era coger esos cilindros de gas que son metálicos y los llenaban de explosivos y también de metralla. ¿Qué es metralla? Cosas diferentes como de acero, puntillas, cualquier cosa que pueda herir. Eso se Ay, convierte en Dios mío, metralla. qué crueldad, qué cosa tan Qué horrible. horrible, sí. Bueno, dice así, el primero de los cilindros impactó una vivienda civil. El segundo cayó sin explotar, porque también eso sucede, como es algo, como son explosivos que son muy hechizos o artesanales, eh, pues tienen un grado de probabilidad de no funcionar, pues que está ahí latente, ¿cierto? Pero resulta que llegó el tercero. Eran las 10:45 de la mañana cuando un cilindro, tras una curva mortal en el aire, atravesó el techo de zinc de la iglesia. La iglesia se llamaba San Pablo Apóstol e impactó directamente sobre el altar. La explosión fue devastadora. El templo, que hasta ese momento era refugio, se convirtió en tumba. Hombres, mujeres y niños quedaron destrozados bajo el fuego. Testigos cuentan que el estallido arrancó brazos, piernas y cabezas, que la metralla atravesó cuerpos y paredes, que el olor a pólvora y sangre llenó cada rincón del templo. La imagen del Cristo que presidía el altar quedó mutilada, sin brazos ni piernas, como si compartiera el destino de la comunidad. Ese Cristo mutilado se transformaría más tarde en símbolo de la tragedia. En cuestión de segundos, 79 personas murieron. Entre ellas, Dios. entre 45 y 48 eran niños. Más de 100 quedaron heridas y muchas con mutilaciones irreversibles. La Ay, escena no, qué triste. posterior fue un infierno indescriptible. Gritos de madres buscando a sus hijos, llantos de niños heridos buscando y llamando a sus padres, silencio repentino cuando la muerte había arrasado un rincón entero del templo. Y lo más doloroso, la ausencia total del Estado. Ni ejército, ni policía, ni autoridades civiles llegaron para atender la emergencia. En Fueron ningún los mismos momento, sobrevivientes. o después sí llegaron después de unas horas o algo así. O sea, porque ya sabemos que no había policía, pero al menos después de unas horas de haberse desatado la masacre, sí, sí llegó el ejército o la Cruz Roja o algo. ¿Será que tienes el micrófono apagado, Andrea? Está encendido. Qué raro, no te Caro me escuchó. escucho. Sí, sí te escuché. Una pregunta ahí y es que ya sabemos que no había fuerza pública, no había policía, no había ejército y bueno, esta gente se apoderó del pueblo. Pero después de que se tomaron el pueblo y con estas bombas artesanales, me imagino que ya el gobierno ya mandó la ayuda, ¿no? La policía, el ejército en este caso o a cuántas horas o al día siguiente o cuánto tiempo estuvieron en esa zozobra.
Ya, esa es una pregunta muy interesante. Muchas gracias por hacerla. Dame un segundito que ya voy para allá, para esa parte. Listo. Ok. Resulta que fueron los mismos sobrevivientes quienes con las manos temblorosas recogieron los restos de sus familiares. En medio del dolor, cavaron fosas comunes improvisadas en Bellavista. Sepultaron a padres, hermanos, hijos, vecinos, sin rituales, sin despedidas, sin tiempo para llorar. Algo anda mal. Gracias al de la moto por atravesarse por ahí con esa bulla. Yo sí dije, ¿qué pasó? Sí, ¡Ay, ¿qué no! pasó? ¡Ay, no, no! Ya, me tienen con la ansiedad al punto. Ya sé, otra vez se cayó el sonido. Yo, No, 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 no yo se lo edita silencié a porque yo voy a propósito. salir en el video. Es que, Sí, ya. Yo es que. Gente que anda en moto, ¿por qué tienen que ponerle tanta bulla a esa huevonada? Ay, sí. porque tienen el pipí chiquito. Ush. Carito. Eso no me lo esperaba. Bueno, eso lo dejamos ahí para que ustedes debatan al respecto. Sí, hay que dar la No van encuesta a del día. funar. No, Encuesta del editen día. eso, editen El eso. tamaño del cilindro de la Corte, moto. corte. No, no, este sí se va derecho porque estuvo buenísimo. Es que yo una vez vi una cosa en National Geographic que decía que había como una manada de monos o algo así. Entonces tienen ellos para poder atraer a las Las hembras. ellos hacen mucho ruido y bailes y de todo, y el que más haga ruido y baile, pero es que tenían el pipicito como así chiquitico. Entonces desde ahí a mí se me quedó que el que hace mucho ruido es porque tiene el pipí chiquito. Ay, Carito. Bueno, una explicación Es un lógica. secreto de nosotros, no me expongan de esta manera. Ay, hombre. Bueno, resulta que recién el 4 de mayo llegaron las primeras autoridades civiles y el ejército apareció solo hasta el 6 de mayo, Oh my 4 goodness. días después de la masacre. Demasiado tarde para los heridos, demasiado tarde para quienes necesitaban auxilio inmediato y demasiado tarde para salvar algo del desastre. En la cosmovisión de las comunidades afro del Atrato, la muerte debe ir acompañada de los alabados, cantos que guían el alma del difunto y sostienen a la comunidad en el duelo. Pero en Bojayá no hubo tiempo ni condiciones para cantar. El dolor, la prisa por huir y el horror de la escena dejaron un vacío espiritual que aún hoy duele. La iglesia quedó en ruinas, cubierta de sangre, polvo y cuerpos mutilados, y con ella quedó marcada para siempre la memoria de un pueblo. Lo ocurrido en Bojayá no fue una fatalidad, fue el resultado directo de decisiones de los paramilitares que usaron civiles como escudos, de las FARC que lanzaron armas indiscriminadas sobre una población refugiada y de un Estado que, pudiendo evitar la tragedia, decidió mirar hacia el otro lado. El 2 de mayo de 2002, la guerra le mostró a Colombia uno de sus rostros más crueles, y Bojayá quedó grabado para siempre como el nombre de una herida abierta en la memoria nacional. La masacre no terminó con la explosión en la iglesia, ese fue apenas el inicio de un duelo que marcaría para siempre a Bojayá. El pueblo entero quedó devastado. Casi 1000 habitantes de Bellavista huyeron en masa. No había seguridad, no había comida, no había casa que no estuviera marcada por la muerte o el miedo. El éxodo comenzó hacia Vigía del Fuerte, al otro lado del río, y después hacia Quibdó, capital del Chocó. En los días posteriores se calcula que más de 5.700 personas fueron desplazadas forzosamente. Mujeres, niños y ancianos cargaban lo poco que podían llevar en canoas o a pie. Dejaban atrás no solo sus casas, sino su territorio ancestral. Para los actores armados, este desplazamiento no fue un daño colateral, fue un objetivo estratégico. El vaciamiento del territorio significaba control absoluto. Claro. Sin civiles que pudieran observar, denunciar o resistir, el atrato quedaba en manos de quienes lo querían para la guerra. Pero más allá de las cifras, el dolor humano fue imposible de medir.
Muchos sobrevivientes cargaron con una herida invisible, la llamada culpa del sobreviviente. Padres que se salvaron, pero perdieron a sus hijos, niños que vieron morir a sus madres, vecinos que nunca pudieron despedirse de quienes compartieron con ellos toda una vida. Y aquí surge uno de los vacíos más profundos, la imposibilidad de realizar los rituales mortuorios. Para las comunidades afro del Atrato, los alabados son más que cantos, son puentes espirituales que guían a las almas de los muertos hacia su deceso, hacia su descanso. Son también una forma de duelo colectivo, un sostén comunitario frente al dolor. En Bojayá no hubo tiempo ni espacio para entonar esos cantos en el momento de la tragedia. Los cuerpos fueron recogidos a la carretera. Fueron recogidos a la carrera, depositados en fosas comunes. ¿La dislexia o qué fue eso? Sí, fue la dislexia, qué pena con ustedes. Uno bien triste y él viene y le corta esta tristeza así. No, es La que carretera. hay que acabar con la presión y ¿con qué? Con Ay, esa sí. sensación. Ay, no, pero mentira, sí. Bueno, Para le estaba romper el diciendo hielo, pues. que los cuerpos fueron depositados en fosas comunes, sin ritual, sin procesión, sin alabado. Ese silencio obligado fue una herida cultural que sigue abierta hasta hoy. Les voy a hacer pues como una especie de comparativo. Normalmente cuando una persona fallece, lo que se hace es el velorio. El velorio, Sí. pues digamos que en nuestra Pues cultura, en nuestra región, no sabemos, ¿cierto? En otras latitudes, exacto, como dice Pipe. digamos en nuestra región o digamos que en nuestras creencias, el velorio sirve para no solamente empezar a poder gestionar el duelo de la partida del ser querido, sino que digamos que en otras épocas, o bueno, aún hoy, se considera que ese tiempo, esa época del velorio, era también para que las personas oraran por el alma de la persona que acaba de fallecer y que pueda descansar en paz finalmente, ¿cierto? En el caso de Bojayá, lo que ellos utilizaban eran los alabados, ¿cierto? Entonces ese tipo de cánticos. Los alabados son como una especie de ceremonia con cantos y algo así, pues como la multitud cantando Exactamente. algo al unísono. Sí, la idea, ojalá podamos en la edición compartirles un extracto de lo que es un alabado para que ustedes puedan hacerse una idea, digamos, de lo que es, ¿cierto? Adiós, hijos, que me voy de tierra en tierra buscando, de tierra en tierra buscando. Adorno pa' mi sepulcro, socorro pa' mi sepulcro, y adorno pa' mi altar, y adorno pa' mi altar. Pero bueno, lo que para ellos es, digamos, ese tipo de ritual para poder empezar a manejar el duelo y acompañar a sus seres queridos fallecidos y que su alma llegue a donde tenga que llegar, pues es lo que hacemos nosotros con los velorios, ¿cierto? Entonces, mira la importancia de este tipo de situaciones para una comunidad. No pudieron ni siquiera empezar a gestionar su duelo de una manera decente y digna, sino que todo lo tuvieron que hacer a las carreras, en fosas comunes. Ay, sí. Yo sé que hay gente que dice, no, pues ya cuando uno fallece lo que hay es una carcasa y eso no, ¿cierto? Pero simbólicamente, Pero es exacto, es el acto simbólico lo que le permite a la persona descansar, a la persona que está en vida.
porque Exactamente. finalmente el que se murió, pues ya se murió y quién sabe dónde esté, hasta de pronto ya reencarnó así rapidito. Pero, Sí, sí, Sí. pero es el descanso de la persona, del familiar, porque, o sea, yo no voy a discutir aquí creencias porque Hay cada uno muchas. tiene las Ujú. suyas, ¿cierto? sí, Pero, por ejemplo, este tipo de cosas son respetables, o sea, sí, porque no tengo por qué venir a imponer mi creencia frente a la tuya o la de nuestros contertulios, por ejemplo. Pero sí sí. es un acto bastante desalentador que ya después de venir de tanto dolor, de tanta angustia, un sufrimiento prolongado por horas y no poder descansar en un ritual pacífico. Ujú, exacto. Pues resulta que con el paso del tiempo la comunidad tomó una decisión muy difícil, pero que finalmente era necesaria. No volver jamás a Bellavista Viejo. Por eso al principio les decía que ya no existe. Ay, le pasó como armero. Sí, Oh, wow. básicamente. Ese lugar estaba demasiado cargado de dolor, de ruinas y de recuerdos imborrables. El antiguo casco urbano quedó como un sitio de memoria, rebautizado como Bellavista Viejo. En su lugar, con apoyo del Estado ahora sí, se levantó un nuevo asentamiento, Bellavista Nuevo, a pocos kilómetros de distancia. Las casas fueron construidas con materiales más firmes, con acceso a servicios básicos que antes no existían. En lo material la vida mejoró, pero reconstruir lo espiritual, lo cultural, lo comunitario fue mucho más difícil. Porque una cosa es levantar paredes y otra muy distinta es reconstruir la confianza, el sentido de pertenencia y las redes de apoyo que hacían a Bojayá una comunidad viva. Un pueblo puede cambiar de lugar, pero no puede dejar atrás su memoria. Bojayá tuvo que reinventarse en Bellavista Nuevo, pero las cicatrices de la masacre siguen latiendo en cada canto, en cada oración y en cada silencio compartido. Ahora les voy a hablar acerca de los culpables, que ya cualquier persona con tres dedos de frente al escuchar el relato, pues ya puede saber quiénes son, ¿cierto? Pero para Sí. los que de pronto tienen dudas todavía, les voy a decir quiénes son. Después de la masacre, Colombia entera buscó una respuesta. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién disparó primero? ¿Y quién permitió que ocurriera? La verdad es dura, pero necesaria. No hubo un único culpable, hubo tres. Sí, porque se What? dice hubo, no hubieron, para los que Ah, me van aquí sí. a criticar. Sí. Primero las FARC. Su responsabilidad es directa e innegable. Ellos lanzaron el cilindro bomba que cayó en el altar de la iglesia, usaron un arma de altísima imprecisión, sabiendo que allí había civiles refugiados. Violaron el principio más básico del derecho internacional humanitario, que es el de la distinción entre combatientes y no combatientes. Atacaron un lugar de culto que tiene protección especial, lo que les explicaba al principio, y asesinaron a personas que jamás debieron ser objetivo de guerra. En comunicados posteriores, las FARC reconocieron el hecho y lo llamaron un error. Pero no se trató de un error, fue un crimen de guerra, porque pudieron abstenerse de usar esa arma, porque sabían que habían civiles en la iglesia y aún así dispararon. En segundo lugar, y no estoy hablando en términos de importancia para que no vayan aquí a establecer jerarquías, las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como las AUC. Ellos instalaron sus posiciones alrededor de la iglesia, la casa cural y la casa de las misioneras. Sabían que allí estaban los civiles y aún así los usaron como escudos humanos. Convirtieron a la población en parte de su estrategia militar. En la práctica, expusieron deliberadamente a niños, mujeres, ancianos al fuego cruzado. Esa táctica prohibida por todas las normas de la guerra los hace responsables directos de la tragedia. Y en tercer lugar, en último lugar, pero no menos importante, está el Estado colombiano. Porque sí, el Estado debe garantizarle como mínimo la seguridad a las personas, sin importar si es gente de plata o gente pobre, si vive en una ciudad o si vive en una finca o en un pueblo, lo que sea. Todos merecemos ser protegidos por el Estado.
En ese sentido, el Estado falló en su deber más elemental, proteger a sus ciudadanos. Ignoró las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y de la ONU. Había retirado a la policía de la zona desde el año 2000, dejando a Bojayá completamente indefenso. No impidió la llegada de 250 paramilitares que pasaron por el río Atrato frente a sus propios retenes. No intervino durante los combates y cuando lo hizo llegó demasiado tarde, 4 días después de la masacre, cuando ya pa' qué. Ya pa' qué. ¿Quién era el presidente de ese año? Ahí les dejo No ese no. interrogante para que lo puedan buscar. Ay, ¿por qué? No, pero creo que no era No, todavía el innombrable. creo que era el anterior. Exactamente. Sí, ya sé. O sea, no había presidente. O sea que no. Sí, creo que era el anterior. No, pues ya Bueno, sí. sabemos qué pasó. Es que yo no había nacido. Ah, verdad, se me olvida que Andrea es tan La jovencita. polla del podcast. Sí. Ay, déjenme soñar. Es gratis. Sí, para los que de pronto tienen dudas, era Pastrana pues el presidente. ¿El qué? Pastrana. Bueno, el que se dícese. Andrés. Bueno, resulta que, hombre, blanco es gallina, lo pone frito, se come. Todo esto se utilizó años posteriores como campaña para la seguridad democrática. Claro. Pero oh, sorpresa, ¿quiénes fueron los que generaron el caos? Los paramilitares con la guerrilla. Pero bueno, sigamos. La justicia en Colombia ha sido clara en este punto. Existen sentencias que declaran al Estado responsable por omisión, porque su inacción creó las condiciones para que la tragedia ocurriera. Así se configura la verdad incómoda. En Bojayá hubo una responsabilidad compartida. Las FARC mataron con el cilindro, las AUC expusieron a la gente como escudo y el Estado los abandonó. Fin. Sí. Cada actor tuvo un rol y entre todos convirtieron a Bojayá en sinónimo de horror. Pero para las víctimas, reconocer esta verdad no es un simple ejercicio jurídico, es un acto de dignidad, porque sin señalar con claridad a todos los responsables, no habrá justicia completa ni memoria verdadera. Volvemos al tema de la verdad en términos de justicia. Hay gente que todavía piensa que saber la verdad es como no sirve para nada, pero para una víctima de la violencia la verdad lo es todo. Independientemente de que sea violencia en medio de la guerra o lo que habíamos visto en episodios anteriores, los familiares de las víctimas de feminicidio o las víctimas de violencia de género, la verdad lo es todo. No es lo mismo yo tener la zozobra de no saber quién me hizo daño o de saberlo, pero que el Estado y el resto de Colombia No se lo hagan los de reconozca. las orejas mochas, a que ya haya pronunciamientos y que digan, sí, es que aquí el culpable no fue solamente uno, sino que fueron 3. Y a partir de eso, entonces ya se empieza a generar todo lo demás que tiene que ver con la justicia restaurativa y lo demás que mucha gente considera que no sirve para nada, pero que realmente para las víctimas es Lo de mucho. la reparación de víctimas. Andresito, pero exacto, yo ahí tengo una pregunta, y qué pena puede decir, suena muy ignorante, pero sí lo soy. Pero es que, y como yo sé que habemos varios. Es broma, pero si quieren no es broma. Es broma, pero sí, no, y yo no me vengo aquí a hacer la inteligente, yo estoy aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo. Ok, hay 3 culpables. ¿Y qué pasa? Las personas que fueron víctimas, están los muertos que ya no se puede hacer nada, están las víctimas que quedan con todos estos traumas, que se tuvieron que cambiar, dejar todo, su pueblo, dejar todo. Ok, se reconocen los 3 culpables. ¿Qué pasa ahí? Esa es mi pregunta. Bueno, pues resulta que esa es la primera etapa hacia lo que se conoce como justicia
Obviamente van a haber grupos que son condenados y que se van para la cárcel y todo lo demás. Habrán otros que de pronto se acogen a sistemas de justicia restaurativa, como el tema de la JEP, ¿cierto? O inclusive el proceso de desarme de las AUC, ¿cierto? Que ahí Una lo que se farsa. busca, no, pues digamos que para el común de la gente sí lo es, sobre todo el de las AUC, porque ya está más que demostrado que muchas de las armas que entregaron eran armas que no estaban utilizando, que no servían para nada. Eh, o sea, eso merece un capítulo especial del podcast porque hay mucho alrededor de eso. Pero digamos que en términos generales, ¿cuál es la razón de ser de este tipo de determinaciones? Usted deja las armas, algunos van a pagar algunas condenas, otros no van a pagar condenas porque se tienen que hacer concesiones. Así sea muy doloroso y sea muy espinoso ese tema, hay concesiones que se deben hacer por un bien mayor. Claro, Pues lo cuando, que llaman negociación. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sigue de ahí? Viene una parte fundamental que es el tema de la verdad. Mientras quien haya cometido el delito no diga a viva voz si efectivamente pasó esto, esto y esto, lo enterramos allá, en el caso, por ejemplo, de los desaparecidos, para las víctimas no va a haber un descanso, o sea, los familiares de las víctimas, perdón. Esa es una parte. Hay otra parte que son medidas que son simbólicas, por ejemplo, cuando hacen monumentos para la memoria, para preservar, digamos, la memoria de quienes fallecieron, ¿cierto? Y ya hay otras que ya tienen que ver es con pago pues en efectivo, o bueno, pues con dinero, ¿cierto? Entonces, obviamente, lo que yo siempre le digo a todo el mundo es que la justicia nunca va a ser completa porque es imposible. O sea, físicamente es imposible que todo el mundo quede contento con lo que le van a dar. Y obviamente para nadie, bueno, para nadie no, porque también aquí hay opiniones encontradas. Hay gente que dice, pues no es lo mismo yo pasar un duelo sin plata que pasar duelo y poderme secar las lágrimas con billeticos. Muy duro. Claro, obviamente no estamos queriendo decir aquí que la vida de un ser humano tenga precio, aunque jurídicamente sí lo tiene. Ya hay unos estándares para determinar ese Sí. tipo de cosas. Sí, ¿Cuánto valgo? Es que hay que pesar. Soy, Mejor no soy nos... invaluable. es que gracias, Andrea. No, pero sí, ya tienen unas tablas para determinar los valores, digamos, de lo que se le reconoce, por ejemplo, al cónyuge, a los hijos, a los padres, dependiendo de la edad de la víctima, de muchos factores. No hay muchos. Pero a lo que yo voy es lo siguiente, obviamente, siempre, nunca, perdón, vamos a poder tener contento a todo el mundo y es apenas normal. O sea, es que en este tipo de situaciones yo creo que no hay manera de poder medir con certeza lo que realmente vale la vida de alguien o una comunidad entera, ¿cierto? Y van a haber concesiones que no le van a gustar a todo el mundo, pero sobre el papel tendrían que servir para poder conseguir un bien mayor que es un desarme total de un grupo armado, que ya sabemos que en la práctica no sucede así porque ahorita tenemos disidencias. Igual ya les voy a hablar de esa parte también, listo. Vamos a hablar de la memoria. En medio de las ruinas, entre los escombros y la sangre, la comunidad encontró algo que se convirtió en un símbolo. En el altar de la iglesia, la imagen de Cristo quedó en pie, pero mutilada, sin brazos y sin piernas. El Cristo mutilado de Bojayá parecía encarnar el cuerpo mismo del pueblo destrozado, violentado e incompleto. Lejos de desecharlo, los habitantes lo rescataron, lo cargaron como si llevaran sobre sus hombros el peso de todos sus muertos y lo transformaron en un emblema. Habrá gente que pueda decir, no, es que es una imagen. ¿Eso para qué?
pero cada quien lleva el duelo de una manera diferente, entonces no estamos en posición de juzgar lo que ellos hicieron, ¿cierto? Porque ya me imagino algún fanático por ahí diciendo que los ídolos y todo lo demás, pero bueno, no vamos a meternos por el lado. Ese Cristo dejó de ser solo una figura religiosa para convertirse en una voz silenciosa de denuncia. Denuncia contra la guerra, contra los actores armados, contra el abandono estatal. En 2017, el Cristo mutilado viajó hasta Villavicencio para presidir una misa histórica oficiada por el Papa Francisco. Allí, ante los ojos del mundo, Colombia reconoció que la paz no podía construirse sobre el olvido. El Cristo sin brazos ni piernas fue testigo y símbolo de reconciliación, pero también recordatorio de la deuda pendiente con las víctimas. Y junto a ese símbolo, los cantos, que ya sabemos cómo se llaman, los alabados. Así, no alabados, sino alabados. Alabaos, porque se pronuncia en costeño. Epa. Ay, señor, señor. Bueno, tradicionalmente estos cantos fúnebres afrocolombianos acompañaban el tránsito de las almas de los difuntos, pero después de Bojayá, los alabados cambiaron de significado. Ya no eran solo rezos para los muertos, se convirtieron en un acto político, en una memoria viva. Las cantadoras de Pogué, o Pogue, De allá viene verán el cómo se pogo. llama. No. No, hombre, son mujeres afrodescendientes del Chocó Ay, yo me las imaginé allá todas. Entonces, con crestas. Nada. bueno, Y con las botas de trenzas. punta metálica. Entonaron sus voces no solo para llorar a sus muertos, sino para contarle al mundo lo que había pasado. En cada alabado resonaba el dolor, pero también la dignidad. Era una forma de decir, aquí estamos, no nos han vencido, seguimos cantando para que nadie olvide. Con el Cristo mutilado y los alabados, la comunidad tomó el horror y lo transformó en memoria. Bojayá no se quedó en silencio, encontró en su símbolo la manera de sanar, de resistir y de recordarle a Colombia que la paz verdadera solo es posible cuando se reconoce el dolor y se honra la memoria de las víctimas. Lo que siempre hemos repetido acá. Y ahorita les voy a hablar del presente de Bojayá. Oigan, Dime. ahorita va a salir esa señora que nos dijo el otro día en un comentario que por qué nos reímos de estas cosas. Parce, yo he estado pensando en esa señora todo el podcast. Se lo juro. Esta señora nos va acá, no. Yo Señora, estaba por pensando, favor. ella me traumó. Yo estaba pensando, se lo juro, yo, ay, no me voy a reír porque la señora me va a regañar. Doña Amparo, tranquila que no nos estamos riendo de la gravedad del asunto, sino Obviamente que es no. nuestra manera de poder también Estoy lidiar con un tema canalizando el tan... dolor. Tristes, nosotros nos sentimos tristes, entonces con No, los pero es que chistes cuando lo nos dicen ponemos así nadie les va a felices. creer. No, es en serio, es verdad. No, es A mí nuestra se me manera... aguó el ojo. Sí, no, pero es Pues nuestra manera de poder gestionar este tipo de temas tan crudos y tan dolorosos. O sea, vuelve y juega. Nosotros no queremos faltar al respeto a las víctimas, No, ni para la nada. memoria de las víctimas, Ah, porque no, de hecho si no, hacemos para esto nada. es precisamente para honrarlas y para que gente como usted, doña Amparo, pueda conocer estas historias. Y nos regañe. Regáñenos Un abrazo pues, para doña Amparo. Y nos traume. Te queremos, Amparo, te Poner a queremos. Hitler con el corazón aquí. Amparito. Ah, Amparito, vuelve. Vuelve. Amparito, We vuelve. need you. Sigue dejando en los comentarios, no importa. Ay, qué risa. Todos están más que bienvenidos a dejar los comentarios que deseen en este podcast porque Sí, los que estamos quieran. abiertos a todo. Doña Amparo, te queremos. Te queremos. Sigue con nosotros. Sí. Firme. Numeral, Amparito. De Hashtag. verdad, sí. ¿Por Ay, qué no? hagamos un hashtag. Numeral Amparito.
Ya Me nos veo duele en una aquí de conciliación. reírme. Ya me veo contestando una tutela porque Ay, no, no, Ay, ya. Dios mío. ay, no, eso no es Seriedad, nada. Bueno, sigamos. seriedad. Ahora vamos con el presente, la deuda de la no repetición. Han pasado más de 2 décadas desde aquella mañana del 2 de mayo de 2002 y Colombia firmó un acuerdo de paz con las FARC, y muchos creyeron que con ello Ojalá por fin podría descansar. Pero la realidad fue distinta. Cuando la guerrilla dejó las armas, otros grupos ocuparon el vacío. El Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN encontraron en el medio atrato un territorio estratégico, y una vez más, la población civil quedó atrapada en medio de la disputa. Informes recientes de la Defensoría del Pueblo hablan de miles de familias confinadas en sus comunidades, sin poder salir a pescar, a cultivar, ni siquiera a comprar alimentos. El río, que alguna vez fue corredor de vida, volvió a ser un corredor de guerra. Los armados controlan la economía local, deciden qué se vende, a quién y a qué precio. Instalan retenes ilegales en los ríos, imponen extorsiones, reclutan a los más jóvenes y, aunado a ello, las minas antipersona, la violencia sexual y las amenazas a líderes sociales hacen parte del día a día. Aquí yo quiero hacer una mención muy, muy importante, y es que no estamos solamente hablando de un solo actor dentro de los grupos armados ilegales. Aquí no es solamente la guerrilla. Aquí hay grupos de derecha, bueno, de ultraderecha, perdón, que también están haciendo de las suyas. Y todos se tienen que juzgar con el mismo rasero. Y en eso estamos todos de acuerdo, creo. Así es. Bueno, por lo menos aquí en esta mesa sí. En Bojayá el miedo no se ha ido, solo cambió de protagonistas. Y sin embargo, la comunidad sigue resistiendo. El Comité de Víctimas de Bojayá no ha dejado de denunciar, de alzar la voz, de reclamar presencia integral del Estado. Ese deseo O profundo de sea, paz, dime. perdona. O sea, para donde se mudaron, para allá otra vez se volvieron a joderles la vida. Sí. Claro, porque están todos cerca al río, me imagino, y todo ese río maneja Ujú. todo el poder. El que maneja el río maneja el poder, me imagino. Exactamente. Como les decía, en Bojayá el miedo no se fue, sino que cambió de protagonistas. Y sin embargo, la comunidad sigue resistiendo. El comité, es que el comité, ya estoy hablando aquí en francés. El El fascismo, co- oui, Ay. oui, oui, oui. El Comité de Víctimas de Bojayá no ha dejado de denunciar, de alzar la voz, de reclamar presencia integral del Estado. Ese deseo profundo de paz quedó demostrado en 2016 durante el plebiscito por los acuerdos de La Habana. Mientras el país se dividía entre el sí y el no, en Bojayá hubo un mensaje contundente. El 97% votó por el sí. Para ellos no había duda. Después de tanto sufrimiento, lo único que quedaba era aferrarse a la esperanza de una verdadera paz. Sí, una última oportunidad. Pero la paz no es solo la desmovilización de un grupo armado. No basta con firmar un papel en un palacio. La paz para Bojayá significa garantías de no repetición, un Estado presente, escuelas, hospitales, oportunidades para los jóvenes, caminos reales en lugar, de caminos de guerra. Hoy esa promesa sigue incumplida. Aclaro, no es solamente un problema del actual gobierno, sino que han pasado ya 23 años y nadie le ha cumplido Y a Bojayá. nada. Y sigue y se tiran la pelota. Exactamente. Y por eso, para los habitantes del Atrato, la masacre no es un recuerdo del pasado, es una advertencia del presente. Una voz que dice, si no cambiamos las raíces de la violencia, esta historia puede repetirse. La Sí, historia, la historia. sí. Resulta que la masacre de Bojayá no fue un accidente, fue el resultado de la codicia, de la guerra y de la indiferencia. Ese 2 de mayo de 2002, la violencia le arrancó la vida a decenas de personas, la mayoría niños y mujeres, dentro de una iglesia que debería ser refugio.
Ese día un pueblo entero quedó marcado para siempre. Pero Bojayá no se rindió. De la ruina levantó símbolos. El Cristo mutilado convertido en testigo y en voz silenciosa de la tragedia. Los alabados, resignificados como cantos de resistencia y memoria. La decisión colectiva de no olvidar, de no callar y de transformar el dolor en fuerza. Hoy, más de 2 décadas después, Bojayá sigue siendo una herida abierta, pero también un faro para Colombia. Nos recuerda que la paz no es un discurso, sino una deuda con los pueblos. Nos enseña que la memoria es la única garantía de que estas historias no se repitan. Como siempre, mi nombre es Andrés Felipe y esto fue Cuatro Polas y un Relato. Si este episodio te conmovió, te invito o los invito a compartirlo, a suscribirse a Spotify, a YouTube y a todas las plataformas donde nos escuchan, porque estas historias no deben quedarse en silencio. Y finalmente, recordar es resistir. Y en Colombia, Sí. resistir es un acto de esperanza. Amparito vuelve. Amén. Oiga, bueno, salud. Cheers. Salud, muy bueno. Salud. Gracias, Pero venga, ¿cómo así? Andresito. ¿Por qué se van a despedir si todavía no hemos pasado a la sección aclamada por todo el mundo? Ah, ya me Ay, había señor, olvidado. yo dije, no, hoy nos van a... Yo pensé que como alegrar ya te con esto. despediste. Sí. Ve, y por cierto, y doña Fabiola no vino. Doña Ah, Fabiola. ya, Doña Fabiola tiene una pregunta. Doña Fabiola tiene varias preguntas, pero ya solita dice, pues, ¿para qué? Pero No, hay no. una que... Doña Fabiola, pregunte por favor. Doña Fabiola quedó igual que Doña Amanda, súper tristes y con ganas de irse de aquí. porque ¿Doña estoy quién? muy triste. Doña Amanda, ¿quién es Doña Doña Amparo. Amanda? Doña Amanda. Doña Amparo. Ay, no. Son las mismas viachunosas de la esquina. Ay, perdón, mentira. Muchachos, me van a sacar. Por favor, editen. Pregunta, doña Fabiola. Son las 11 de la noche. Muchachos, dicen que, Andresito, no sé si sabes que cayó una cuarta pipa, que no fueron 3 sino 4, sino que esta cuarta pipa cayó en la casa de las misioneras agustinas, pero esta no explotó. Y ya, pues, gracias a Dios, había salido varios de estos, pues, de los civiles que estaban ahí, pero sí alcanzó a caer una cuarta pipa, pero esta no explotó. O sea que fueron 2 que no explotaron. Menos mal. 2 que no explotaron. Yo tenía una pregunta. Qué rico esa mota que pasó ahí. Menos mal por la noche no hay nadie que venda mazamorra, porque si no estaríamos llevados. Aguacates. Aguacates, no pasa el de la chatarra. Sí. Por aquí pasa un chatarrero que dice, es que ayúdame, saca la chatarra. En serio. Ay, no. Un día lo voy a grabar. Por favor. No. Pero yo a pesar, yo de verdad le saco la chatarra, lo que sea le saco. Los voy a grabar. Oiga, ay, bueno, Fabiolita, perdón, Fabiolita. Eso era como que, porque yo dije, Andresito dijo 3, pero yo hasta donde yo sé, hasta donde yo leí, era una cuarta pipa. Y la otra cosa que estoy así como súper curiosa es, parece que usaban para tirar esas pipas, o sea, ¿cómo las tiraban? Ah, sí, es cierto. Tenían... No las cogían y la tiraban, no. Tenían ¿cómo se llama eso? ¿Cómo Una era especie de eso? catapulta. De catapulta. Sí, o sea, ¿cómo sería? Que la tiraban, o sea... Es posible, pues la me verdad da no mi sé. curiosidad de cómo tiraban las pipas y que cayeran, como dices tú, ellos la tiraban y que cayeran donde fuera, no importaba, ¿cierto? Pero ¿cómo? Igual, Sí, si alguien sí. sabe cómo era que Sí, tiraban respondan eso. esas vainas, por favor nos cuentan. Pero yo creo que sí debe ser unas catapultas también Hechizas hechizas. ahí.
Ujú. Esas Sí. eran, no, esa era mi pregunta. Pues las otras preguntas sí, tengo muchas, pero no van a tener respuesta, entonces ¿para qué? Ah, pero qué pesimismo. No, sí, hoy estoy con el pesimismo encima. Hoy estoy odiando a todo mundo, estoy en el camino del odio, de la venganza, del rencor. El rencor. El camino del odio. Bueno, no, pues entonces si así están las cosas, les voy a traer aquí pues entonces una versión corta de datos curiosos que no le interesan a nadie. Se corta 40 minutos después. No, esta sí va a ser cortica. Yo de mera maldad hoy voy a dar esos datos curiosos como en medio en desorden. Ay, Ay, no pero dejar dormir a la muchacha. qué Mentira, no. rencor. Mentiras que son todos en orden cronológico ascendente. Por favor, los pone en orden alfabético también. Ah, no jodas. Está Bueno, pidiendo les voy a mucho. dar unas efemérides de un 2 de mayo. El 2 de mayo de 1933, la Alemania nazi disuelve los sindicatos independientes y lo reemplaza por el Frente Alemán de Trabajo, como parte del proceso de control totalitario sobre los trabajadores. El 2 de mayo de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo de la Unión Soviética anuncia la caída de Berlín. Sí, porque a pesar de que hay otro país que se lleva la gloria por lo del tema de la Segunda Guerra Mundial, creo que a la Unión Soviética eh, le quisieron hacer el quite en los honores. En 1994, Nelson Mandela reclama la victoria tras las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, marcando el fin del apartheid oficial. Eh, En el año 2000, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anuncia que el acceso civil al GPS dejará de estar restringido, mejorando mucho la precisión de uso civil. O sea, el GPS que utilizamos ahorita en los celulares, a Ay, es partir del gracias a 2000 fue que se Bill. destapó. Gracias, A Bill. don Bill, sí, el Bill. En el año 2008, el ciclón Nargis toca tierra en Birmania, en Myanmar, dejando un saldo de más de 138.000 personas muertas y devastando el delta de Irrawaddy. Vea usted. Dato Sí. interesantísimo. Y finalmente, en el año 2011, Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, es abatido en Abbottabad, Pakistán, por un operativo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Uy, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de las noticias. Me acuerdo así del mapa Cipilip. satelital que muestran los militares con los punticos rojos y los punticos, yo, bueno, no me acuerdo como de qué color, que los iban siguiendo. Mero Call of Duty. Me encanta la cara de Andrés Miguel, que Bueno, Andrea, como siempre, trayendo la jocosidad, los datos curiosos que no le interesan a nadie. Gracias, Andrea. Nunca cambies. gracias Andreita. Está bien. Bueno, ahora sí vamos a despedirnos. De verdad, agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final de este episodio. Sí. Y nada, los esperamos. Nos faltan solamente un par de episodios, creo, de septiembre. Y en octubre venimos con un especial muy interesante y chévere para todos los amantes del Halloween y todo lo que tenga que ver con el terror. ¿Listo? Yo, en primera fila. Parece. Entonces vamos a cerrar con el brindis habitual. Se me acabó ¡Salud! porque me lo tomé ahorita. Cheers. Me queda un poquito. Bueno, a dormir pues. No.